28 minuts passen de les 12 del migdia i tenim uns convidats de luxe. Si voleu després ho podeu consultar al Facebook, perquè tot el que farem ara aquí i el que sentirem serà enregistrat per Facebook perquè es vegi a tot el món, que això és el que ens interessa. Perquè són coneguts mundialment, aquest parell que tenim aquí. Han vingut al Festival Internacional de Guitarra, bueno, també venen, malgrat que no vinguin a aquest festival, a que sí? Hola, Anabel. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Anabel Montesinos, que ha vingut acompanyada del Marco Tamayo. Molt bon dia. Muy buenos días. Aquesta parella fantàstica que a nosaltres ens encanta donar-li la benvinguda, ens fa moltíssima il·lusió. Vosaltres ja ho sabeu, que nos encanta de teneros con nosotros, no como artistas ya, sino como amigos, personas y claro. como amigos, exacto. No como artistas ya es un lujazo, Bueno, muchas gracias. pero como amigos más todavía. O sea que fijaros si tenéis, Muchas gracias. Muchas gracias por hablarme en español, porque yo con mi incapacidad de hablar catalán, pero que me encanta y sí Que no, me- que tú lo pillas, Yo lo seguro. pillo, yo lo Sí, pillo, sí, yo lo sí. pillo. Cada A vez ver, mejor. ¿Cómo ha ido este año? Muy Explicarme bien. porque hace un año que no nos vemos. Sí, Sí, ¿verdad? hace- Nos vimos Hace un año ya. Hace un año, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues realmente no muchos cambios en nuestra vida, pero bueno, con muchos proyectos, hemos estado tocando mucho. Sí, es ¿En que dónde? nuestra Conciertos. vida es tan monótona, nos la pasamos de un lado para el otro. No ha habido muchos cambios. Vamos de Italia, Alemania, China, Estados Unidos. Quiere decir que sí hemos tenido mucha actividad, pero básicamente trabajando en lo En lo nuestro, mismo. que es los conciertos, las masterclasses en todo el mundo. Ay, eso Hemos no es estado de un gira por cambio, todo- claro. De gira. Bueno, es como... es- Bueno, A ver, Es todo relativo, siguiendo como toda decir. nuestra carrera con nuestro dúo, con nuestro programa de solista, hemos Claro. estado también con algunas orquestas. El Sí. concierto que voy a tocar aquí lo he tocado un par de veces este año ya con otras orquestas, o sea que todo... Bueno, acabas de venir de Polonia, De Polonia, donde tocaste sí. este concierto Ujú. cerca de Poznan, Sí. donde hace 2 años lo tocó para 4.000 personas, así así un público pequeñito. Sí. claro, ¿sabes qué pasa? Que no sé si somos conscientes, tanto nosotros, los habitantes de aquí, como la gente que viene de fuera, cuando os ponéis, cualquiera de vosotros o cualquiera de las personas que han participado y que están participando en el Festival Internacional de Guitarra, son gente que las vemos aquí, que están tan cerquita, está de casa todo, que pensamos que esto es lo normal. No, esto para vosotros es lo anormal. Lo normal es tocar para 4.000, 5.000 personas, eso es lo normal. Sí. Y lo súper que es. Bueno, el vino que viene después. No, hombre, no. No, En cuanto a bueno, público. En cuanto a público. Eso Bueno, lo hemos más to- que es. Hemos tocado para Lo más que hemos tocado... O sea, Sí, ¿para cuánta personas? gente? 4.000 Bueno, sí, personas eso alrededor. Es, sí. Sí, este Porque es... ya la guitarra clásica, disculpa que diga, la guitarra clásica, para cuando tocas, no sé, en un estadio que se ha hecho, nosotros no lo hemos hecho, pero se ha hecho, en un estadio de 40.000 personas, la amplificación, el sistema de amplificación y las empresas que lo hacen cobrarían unos 15.000 euros. Entonces, ¿sabes? Por hacer un implante de... Para que suene, de- para que suene bien y suene. llegue a todo el público más o menos al mismo tiempo. Vale, de Porque acuerdo. acuérdate que todo va con amplificación. Sí, Entonces, sí, sí. claro, el presupuesto muchas veces a los festivales que ya son grandes, pero no les da para solamente una empresa que amplifique todo y lleve 15.000 euros. Entonces, ya... Porque público sí que habría para llenar un Palau Sant Jordi, por ejemplo. Sí, público hay. Sí, sí, Claro, sí, el público sí. hay que trabajarlo, el público Claro. hay que llevarlo, haciendo Hay que, promoción, haciendo tienen que marketing. llamarle la atención. Hay que Eso hemos hablado hace un momentito de eso. Claro, Sí. pero como yo soy un vidente, yo sé. ¿Sabes? Yo estaba por allá, pero... Y se ha quedado con Sí, todo. Él está por allá, pero él es estéreo, ¿sabes? Vale, Yo vale. tengo- Escucha. Bueno, ¿tú crees que sí que se podría, si fuese posible técnicamente, Mm. se podría llenar un estadio de fútbol para escuchar Sí. música Sí. de Clásicas. guitarra o Se ha- clásica? Se ha hecho. Sí. En Se ha Belgrado hecho. se hizo. Mm. Y En sí, un puede estadio, ser. Sí. Y se puede hacer, pero claro, cuesta. Son riesgos que funcionan, pero cuesta. Sí. Pero tú Salen. crees que sí que funcionaría. Sí, Tiene sí. que ser a un público. Aquí en España no estamos muy acostumbrados a este tipo de música. Es que eso también es relativo. Yo no lo veo así. El público sí que aprecia las cosas buenas cuando se presentan bien, ¿sabes? Pero es un todo. Tiene que haber cierta motivación para ir, quizás poner refrescantes,
¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Perfectamente, Ahora, es decir, perfectamente. no A la hora de solamente, una entrevista es lo mismo, ¿eh? Exactamente, es decir, tiene que haber manera de que el público, para todos los públicos, cada uno en su espacio y que puedan, ¿sabes? Si lo pones así, Sí. Porque... entonces la gente va. Si lo pones gratis, muchas veces la gente no va. Si lo pones a muy caro, la gente tampoco va. El Bien. público tiene que pagar y apreciar, pero tampoco puede ser mucho porque la situación de hoy en día tiene que estar ajustado a la situación. Y si se hace estratégicamente así, sí que funciona. Pero desde las escuelas aquí nosotros tenemos formación de manera generalizada. No estoy hablando ya de los niños que los llevan a una escuela municipal de música como nosotros, que además tenemos un montón de niños que van y reciben esa formación. Pero a nivel generalizado, ¿vosotros creéis que si en el sistema educacional se implantara, no de manera obligatoria, pero sí de una manera aleatoria, si alguno quisiera, si se implantara de una manera así más normalizada, sería mejor para nosotros, para tener más cultura musical? Claro que sí. Sí. Pero hay que Todo trabajar ayuda, en claro. eso, porque acuérdate que en general, y sin mencionar nombres, la política trata de eliminar la cultura lo antes posible, porque claro, la política... La cultura hace pensar. digamos, y la lo que cultura hace interesa pensar es y que no mientras se menos piense. pienses, más manipulables eres. Claro, Entonces, es más fácil. eso es lo que sucede. Entonces, habría que empezar desde abajo, también decidir una fecha. O sea, ahora, si tú pones en los meses de verano con 50 grados en Sevilla un concierto así, a lo mejor la gente se va a la playa porque está en Málaga. Claro. ¿Comprendes? No, Sí. entonces no es el lugar donde hacerlo. Bien. Ni el momento. Ni el Sí, sí, momento. claro, Entonces, claro. Si se coordina bien, entonces sí que funciona. A ver, vosotros, y creo que cada vez que os he entrevistado os lo he preguntado. Vosotros ahora con la música esta actual, sobre todo con el reggaetón y las letras. Las letras. letras, sí. El mensaje que hay detrás de todo Sí. eso, ¿no? A ver, ¿qué piensan unos músicos de vuestro nivel cuando escucha eso? Tanto la música, no sé, pero sí en general. Bueno, vamos. muchas se ponen las manos en la cabeza. Nosotros somos muy abiertos, o sea, nosotros realmente escuchamos de todo. Lógicamente, nuestra base es la música clásica, todo lo que se refiere, pues, dentro de la música clásica, orquesta, instrumento solista y todo eso. Pero, por ejemplo, estamos abiertos a escuchar de todo. Si estamos en una fiesta o si estamos, no sé, en otro tipo de ambiente, ¿En algún evento? Sí. escuchamos también otro tipo de música, la música pop, la salsa, todo eso, o sea, somos muy abiertos. Hay otras personas dentro de nuestro mundo que no quieren ni ver en pintura otro tipo de música que no sea la clásica, porque la ven como algo muy vulgar o Claro. no sé. Sucede que, si puedo ajustar, sucede que esta música es un resultado de un momento histórico que ha sido también provocado. Entonces, en cada momento, cada música tiene su momento y lo que sucede es que hay que saber filtrar. Y para filtrar hay que tener educación. Eso es lo que sucede, porque por ejemplo hay textos que son inaceptables, que no tienen sentido porque nos están educando a faltar el respeto, nos están educando a todas esas cosas, ¿no? Sin embargo, las ponen en los lugares más públicos Claro. y eso está permitido. Luego ponemos un Datenschutz, ¿no? Una protección de datos en Europa para, ¿sabes? Una ley nueva para proteger datos, pero en las canciones los están violando. Entonces hay contradicciones, ¿comprende? Yo creo que si hubiera una base estética y ética en el sistema educativo en general, entonces la música, el reggaetón podría también ser bueno, porque el ritmo del reggaetón es como el ritmo de la habanera. Pam, pa, pam. Ay, pam, madre mía, pam. lo que le edita Vamos con Pardina, eso. lo que le edita Pardina Mateo. El ritmo de la habanera es el ritmo del reggaetón. Mira, pam, pa, pam, pam, pam. Acelerado, Tú eres pam, cubano, pam. ¿no? Yo soy Sí. cubano. ¿Y la habanera de dónde Pero vino? la habanera es una danza española Que con se el nombre- importó. que se Sí. importó y que, claro, al ser colonia española, el ritmo de la habanera, que es digamos, lleva el nombre de La Habana, ¿no? Pero es una danza española. Sí. De hecho, el tango español flamenco tiene el mismo ritmo. Pam, pa, pam, 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 pa, pam, y pam, pa, pam, pam, Y pam. Es el reggaetón, también. es lo mismo. Vale, vale. Comprende, por lo tanto, no es tan malo. Lo que pasa es la combinación de los elementos no es justa en algunos momentos y no se sabe filtrar. Vale. ¿Comprende lo que digo? Hasta ahí bien, pero lo que yo no entiendo es, por ejemplo, ¿por qué vive en su momento álgido según qué tipo de música? La música clásica su tiempo álgido lo tuvo hace muchos años. ¿Y por qué no Es se la ha que había, repetido? en aquel entonces era la música popular de hoy en día, ¿sabes? Claro. O sea, lo que para nosotros era la música popular es el pop, la salsa, pues en aquel entonces, en aquellos años,
¿Y qué ha era pasado? la música. También es culpa de los músicos clásicos. Desarrollo, no sé, desarrollo Mira. en el estilo... Otro Claro. estilo, dejámoslo ahí. Pero también ha sucedido que los músicos clásicos han hecho un error. En Sí. general, los músicos... Ha tenido que ser algo, porque... Es un poco de todo. Los músicos clásicos sí mismos, ellos han, en los años 60, 70, puesto barreras, por así decir. Una barrera, bueno, no, en esta música, como ella decía, no muestro tolerancia, no. Yo tengo que ir a los conciertos estirados. Vale, no me adapto. Digamos, exactamente, tengo que ir la palomita, todo bien, ¿sabes? La corbata. Entonces, no todo el mundo, los jóvenes no tienen acceso, por lo general cada vez, ¿sabes? Eso va con la política, tratando de eliminar la clase media. Entonces, los jóvenes no tienen acceso a esos trajes, no tienen acceso a comprar un ticket de 15 euros para ir a un concierto, pues empieza a haber una división y se pierde el interés. Bien. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es decir, que hay una Perfectamente. cantidad de factores que influyen en que los jóvenes no se identifiquen con esta música. Luego, una desinformación. Que también interesa. Planificada, que interesa. Y claro, ¿qué te doy? Algo que tú puedas consumir mezclado con Red Bull, para que, claro, entonces, ¿ves cuáles son los sponsors de los eventos grandes? Sí, es verdad. Claro, y además ellos pagan a los artistas, pero porque saben que 40.000 personas van a consumir Red Bull. 40.000... Estamos hablando de una marca, Es que decir, nos que es disculpen. austríaca, además. Red Bull es austríaca. Si no lo sabía, pensaba que era americana. Mira, no sé No, por qué. Red Bull, No, claro, no. Red Bull es austríaca. Bien, Y su centro está cerca de Salzburgo, donde yo enseño. bien, bien. Eso lo conocéis bien. Sí, Sí. Por sí, eso sí. vosotros en vuestro programa incluís música así como más conocida. Crossover, exactamente, sí, porque de los todo. músicos tenemos que mostrar, bueno, es asequible para todo el mundo y no deben haber barreras. Por ejemplo, ¿por qué no tocar los Beatles? ¿No? ¿Por qué no tocar? Si se hace con calidad y bien, es hasta divertido, bonito. Mira, ayer mismo en el concierto de festival, para regresar un poquito, estos muchachos tocaron tangos y tocaron Estás hablando de los Música artistas los suecos. muchachos de ayer, los sí, de ayer, los sí. noruegos, estos Noruegos, muchachos exacto, noruegos. Tocaron un repertorio muy asequible. Nosotros el año pasado también tocamos desde Boccherini hasta los Beatles y tocamos La vida breve de Manuel de Falla. Y a la gente le gusta eso. Te adaptas al público, ¿verdad? No es necesario tocar en hospitales del infante, ¿eh? En la época de verano, la misa en si menor de Bach. No es porque sea mala, sino porque en ese Es un momento poco quizás... triste. Claro, en ese momento no identifica al público, ¿sabes? No es el Bien, momento no para es el eso. momento. Entonces Hay que ser un poco psicólogo La- también, quizás, lógico, en todo esto. hay que regresar al hacerlo todo. Al hacerlo todo. El hácelo todo de antes. Sí. Tienes que ser el maestro de capilla que tocaba el órgano, tocaba el violín, psicólogo. Sí, enseñar pero te idioma. digo una cosa, eso lo vamos aprendiendo conforme vamos viviendo la vida. Porque cuando eres joven, supongo que eso también tiene algún problema, te piensas bueno, que lo tienes todo hecho, que lo sabes todo y que lo tienes lo mejor. Eso es otro resultado Luego- de nuestra sociedad hoy en Sí. día, que de verdad, claro, es que... La inmediatez, eso. Eso, Ahora eso. estamos todos aquí metidos. Y la función de una radio como esta, de ustedes, que son gente fantástica también, que los jóvenes se den cuenta, que la gente que los escuche diga, bueno, ok, está bien darles un iPad, pero no 4 televisores y tantas cosas a los muchachos hoy en día, porque no puede ser todo tan fácil. No Hay les que das tiempo trabajar un a poquito en eso. que se... Y es bueno que hablemos de eso. Quizás otro día tenemos que De hablar todas más de formas, eso. os digo una cosa, vosotros sois el claro ejemplo que ser joven no está reñido con una calidad musical. No. No. Por eso a nosotros nos gusta mucho compartir con vosotros un ratito. Lástima que siempre estéis o en China o bueno, que deis tantas vueltas que encima lo encuentran algo normal. Estamos acostumbrados. Sí, para ellos, bueno, sí, más o menos como el año pasado. ¿A cuántos países habéis ido este año? Entre el Hombre, no 2017 y sé. 2018 en este tramo. En 15 o 16 países al menos. Si ¡Hala! hago así un repaso. Eso sí que es una normalidad. ¿Para qué? Yo me parece que en toda mi vida y hace unos años ya. Bueno, pero es que forma Sí. parte de nuestro trabajo. Es nuestro trabajo, claro. Que no, que es fantástico, que sí, Sí. pero que vamos, que lo hayas adaptado de una manera tan normal, normalices algo que para alguien que nos está viendo, nos está escuchando, diga, ¡hala! Si para mí ir a Barcelona es toda una excursión. Imagínate. Bueno, que el Ricardo me ha puesto de fondo algo de musiquilla como diciendo, que ¿por qué no te callas? No, que Porque traen una guitarra. quizás La me lo hemos puso traído, a mí. por Y te supuesto. lo digo, que, ¿por qué no te callas yo? No, porque la que lo escucha soy yo. Creo que eso era porque ellos han venido acompañados de una guitarra. Sí. Porque no solamente, de todas formas os digo una cosa, a mí me gusta muchísimo escuchar a vuestra guitarra, pero me gusta mucho escucharos a vosotros, porque tenéis una visión de la vida
tan clara, se puede decir más alto, pero más claro no. Y eso ayuda, ¿eh? Claro, hemos pasado también por mucho y además ella es muy jovencita. Ella tiene 15, 16. Sí, claro. No, Por ahí, Estarías en la cárcel entonces. mira lo distante que es ¡Hala! verdad. También más claro no lo puedo decir. Es una broma, Es de una verdad. broma, claro Yo que sé. es una broma. Yo sé que mi suegro está durmiendo aún. Pero, Es una broma, es una broma. Pero que empezó muy joven Yo también empecé con muy su joven, carrera. claro. Y desde el inicio fue así. Sí. Ella ganó el concurso Benicassim de 17 a 18 años cuando tenía y empezó a hacer muchas cosas, bueno, giras internacionales y que, como decía, la edad y la calidad no van, no son contrarias, ¿no? No están reñidas. No están reñidas, ¿no? Y es a lo que lleva esta carrera realmente. O sea, cuando te preparas para ser músico, sí, al principio, cuando eres joven, tienes que echar muchísimas horas, estar mucho tiempo en casa, 10 horas estudiando, no puedes salir, tienes que estar simplemente estudiando, no importa si es sábado, si es domingo, si es lunes, después del colegio tienes que irte a casa, tienes que irte a estudiar. Uh-huh. Eso es así, pero claro, eso lo haces ¿para qué? Para que luego tu música, todo lo que aprendas, lo tienes que llevar a mostrar a los escenarios. Y para eso no te puedes quedar en casa, para eso tienes que viajar, Claro. tienes que salir. Y saber cuándo hay que sacrificar para Claro. luego poder disfrutar. Claro. Y De es por todas eso uno formas- se prepara para eso, para viajar, que claro, la gente, es lo que muchas veces lo hablamos, ¿no? O sea, por lo general, la gente que tiene una vida tranquila, es decir, que uno tiene su trabajo, luego va a su casa, entonces pues lo que quiere es, después, está deseando que lleguen las vacaciones para irse a algún sitio, ¿no? Sí. Nosotros, sin embargo, nuestra vida es el trabajo fuera de casa y después nuestras vacaciones en casa. Cocinando. Estar con la familia, estar en casa. Cocinando, ¿en Sí, serio? es Cocinando. al Fantástico, revés. cocinar en Cocinando. casa y comer cosas de casa. Eso, cocinando, Sí, de verdad. oye, muchas cocinando. veces, o sea, por lo general está muy bien, ¿no? Pero hay otras veces que te encuentras y dices, ay, qué ganas tengo de irme a mi casa a comer mi comida, a comer sano. Una tortilla de patata de esas o una un ensalada. salmorejo. Pero bueno, nosotros en casa cocinando. No es broma. Entonces Nos vivimos en la encanta. cocina. Qué bien. Juntos, Sí. además. Me acaba de poner, es que por si no lo sabíais, me acaba de poner una nota mi compañero que decía que tú estudiaste en las escuelas bellas. O sea, en este Aquí. espacio físico, Sí. no de esta manera, pero sí aquí. Aquí arriba. Aquí arriba. ¿Hace cuántos años? Bueno, pues yo empecé con 5 años. Tengo 33, o sea que cuenta. Con atrás. 5 años. 5 años empecé la música. Hace 28 se- años. A los 6 ya con las clases de guitarra, con Joan, se llamaba mi profesor aquí, y era arriba. Y él antes me estaba enseñando la foto del edificio. cómo que había era. antes, y mira, esa era mi aula de música. Sí. Y luego aquí arriba hacíamos los cursos de verano con Vania del Mónaco también, Vale. que es la Que guitarrista me parece que también está por aquí, porque lo vi en el periódico. Que venía, o por aquí la Vania del Mónaco, en que me parece que ella es del municipio vecino, tiene algo. Bueno, luego te lo Ajá. explico. Vale, te lo sí. explico. Y lo hacíamos todo Bueno, aquí. sí, viven sí. cerca ellos. Sí, ellos sí. viven- Ah, vale. Y fíjate si ha pasado tiempo. Ostras. Claro, tú no empezaste aquí en este edificio, ¿no? No, porque yo nací a unos 6.000 kilómetros. Claro, y te por pillaba un ahí. pelo lejos. Sí, sí. ¿Empezaste en tu país? Yo empecé en Cuba, sí, Sí. y con 3 años. ¿Con 3 años? Con 3 años. ¿Pero sí. qué le pasaba a vuestras familias? Es que no, bueno. ¿Que hacíais mucho ruido en casa o qué? Toma la Que guitarra, mis padres ya, yo soy el segundo hijo. Y como en Cuba no había mucha televisión en esa época, habían apagones, dijeron ya, se acabó la producción. Vale. El Entonces, papá mi no papá tenerla. tocaba- guitarra también, claro. Mi papá tocaba guitarra, o toca guitarra por afición, y entonces queríamos mi hermano y yo tocar la guitarra. Compró otra y Normal. empezó a enseñarnos. Mi guitarra fue mi ¿Y primer- ahora tus padres? Mis papás viven en Cuba todavía. ¿Y qué dicen de tu carrera Están muy musical? contentos. Claro. Claro que, por otro lado, la tristeza de no vernos mucho, Ya. porque para hacer la vida, bueno, estando en Cuba, imposible, por la situación económica y eso, planificar una carrera desde el país es imposible, y por eso casi todos los cubanos se han tenido que trasladar a otro país, Ya. como yo a Austria, pero bueno, ellos disfrutan y claro, hay que asumir esa decisión, ¿no? Claro que sí, pero están muy encantadísimos. felices, están muy claro felices. que sí. Y de vez en cuando trato de ir a Cuba, 2 veces al año, vamos Claro. a ver. ¿Qué más os da si para vosotros ir a Cuba es Sí, un sí, paseo? está Si cerquita. estáis aquí dando vueltas, tiene que ser Las un distancias se han paseo. acortado. Sí, por suerte. A ver, tenemos 12 minutos hasta que acabe el programa, ¿no?
de verdad. De Vuelvo verdad. mañana. Mañana es sábado, mañana no. es sábado, mañana no trabajas. casi Pero ya- pronto. Estamos encantados, ya lo sabes. Yo que me había planificado contarles hasta chistes. A ver, me voy a apuntar. No. La próxima semana, De verdad, chistes ya. de Marco. Vengo acá. A ver, que Pues tenemos... si para hablar tiene... Sí. Bueno, Me sí. encanta. Nosotros en Cuba decimos que tenemos mucha muela, ¿no? Muela, es lo de sí. facilidad de palabra. Sí, sí. Anabel antes Tenía- era mucho más calladita. Sí, Eso y sí yo, bueno, que le yo nota. generalmente yo Tú sí, soy más callada, la ha pero es que este infectado, hombre no ¿no? se calla. Y claro, Pues menos mal. No te quejes, que ya lo he dicho varias veces y creo que una vez aquí, así te convencí. Ah, eso Una sí, vez, ¿eh? Así la convencí una vez. Claro, estoy convencida. Además, de verdad. Sí, sí, sí. ¿Cogemos la guitarra? Cogemos la guitarra, sí. Cogemos la guitarra. Porque, Te toca. no sé si ho hem dit, però el diumenge, al concert de Cloenda, tindrem la sort de comptar amb l'Anabel Montesinos a partir de les 8 de la tarda al Teatre Auditori Infant Pere. Tú te has encargado esta vez de dar clases, ¿no? Sí, las daré mañana, creo que es. Sí. ¿Mañana? Mañana sábado, es verdad. A mí, como ya, no sé, lo habrán sabido, me han empleado por poco, para que no hable mucho. No, es broma. No, yo solamente este año imparto clases magistrales acá. Masterclass. Sí, mañana por la tarde, creo que es, por la tarde, en el centro, allí en el Centro Cultural. Sí, sí. Y ella toca el concierto del domingo por la noche, la clausura, junto con Carles Trepat, que tocarás, bueno... Sí, bueno, lo que estábamos hablando antes, Carles Trepat va a tocar, no sé el orden todavía del programa, pero creo que estaba puesto en primer lugar. Él va a tocar una fantasía para guitarra de Compuesta por él. homenaje a Granados, que la ha compuesto él. Ujú. Y entonces pues yo tocaré uno de los conciertos más famosos que existe para la guitarra y orquesta, que es el concierto de Aranjuez, que creo que la media, no sé si me equivoco en el número, pero creo que es que se toca al menos una vez al día. Sí, La en todo el media. En planeta. todo el mundo. No, En vale. todo el mundo. O sea, es un concierto que para tocarlo una vez al día Es muy conocido y muy, es muy famoso. conocido, sí. Cada día Sobre suena. todo el segundo ¿Es movimiento. fácil? Bueno, fácil. Eso es una cosa que es un poquito larga de explicar, ¿no? Porque sobre todo con él. Ese cuando te veo digo, esto es fácil. Esto tiene que ser facilísimo. No, hombre, lógicamente si una persona que lleva a lo mejor pocos años tocando la guitarra, pues necesita un poquito más de práctica en su Sí. técnica para hacerlo, ¿no? Pero es una pieza complicada, quiero decir, aunque seáis profesionales o no. Complicada, sí. Complicada. O sea, sí. sí, o sea, Difícil no. Bueno, es que difícil es Eso otro es. concepto. Tienes que trabajar, Bueno. tienes que estar bien en dedos para hacerla bien. Porque el primer movimiento, por ejemplo, es un concierto dividido en 3 movimientos. Sí. El primero prácticamente es casi todo escala para arriba, escala para abajo, entonces, bueno, tienes que tener una técnica Condición. Una Sí. condición muy bien, o sea, lo física, diré. una depurada. cosita física depurada, Sí, bien puesta la técnica. El segundo es el adagio, que es un movimiento lento, pero claro, es muy cantable, tienes que tener mucha poesía. Tócanos el Eh, tema. Sí, bueno, Es el estoy en re ahora. Bueno, pero el tema solo. Espera. Sí, que... En lo que ella afina, yo puedo decirte que, en pocas palabras, se trata de que todo lo que uno ejecuta en un instrumento parezca fácil. Eso Parezca es como, fácil. claro, Este es el secreto, ¿no? Claro, la construcción, la instalación que tienes aquí, Dices, mira, funciona. Sin sí. embargo, ahora me pones a mí a montar cables y eso, a pero mí, ¿dónde se engancha muy esto, difícil, no? yo no sé. Sí, Lo claro. tenemos que dejar a otros, ustedes que son los expertos, yo me pones esta mesa, la desarma y no sé cómo amarla. Entonces es el tema de, claro, todo tiene que parecer fácil, a simplificar la dificultad, Mm. y cuando uno logra eso, pues entonces puede disfrutar. Pues entonces eso es lo que vamos a hacer. Ver que parece que es fácil, pero no lo es. Pues el primer movimiento, por ejemplo, bueno, empieza así. Es el inicio del Seguro concierto. mucha gente lo conocerá y concierto luego del cuando inicio. llega el tema es... Pero este es el primer movimiento, que es un alegro con espíritu. La orquesta hace eso. Quizás te pueda tocar el tema del segundo movimiento. Eso es como que empieza el concierto, bueno, que tienes un tema y lo desarrollas con escalas, para arriba, para abajo, tiene la parte central y luego tiene
la parte final. Y luego el tema... El tema, del segundo el adagio, movimiento. es la parte más famosa, o sea, yo creo que todo el mundo lo debe conocer, no sé si a lo mejor lo relaciona con el concierto de Aranjuez, pero todo el mundo conoce el tema, que es este. Espera, perdón. Te hago Tengo el que bajo subir. si quieres, yo te canto el bajo. Es que sirve para todo, ¿eh? Claro, el hombre Cuando no jukebox. quiere hablar, se pone a cantar, o sea, no hay Claro, manera que se no calle. puedo estar mucho tiempo. No, sí, yo siempre lo digo, yo no me aburro con Como la este hombre, canción ¿eh? de los mojinos, ¿te acuerdas aquella? Sí, de acuerdo. que no para de hablar. Bueno, empieza así, ¿eh? Bueno, este es el tema, que es precioso, bueno, eso se desarrolla, luego viene la orquesta tocando, bueno, Es precioso. lo más bonito. La cadencia, que es una parte, la parte central, tiene una cadencia que la guitarra toca sola, y cuando se termina entra la orquesta y toca el tema también solo, y luego ya llega la coda para el final. Y entonces se conecta directamente con el tercer movimiento, al menos a nosotros nos gusta tocarlo así, y creo que hasta en la partitura está escrito así, que se pone ataca. Ataca significa que cuando tú terminas el segundo movimiento, no haces una pausa muy grande para esperar al tercer movimiento, sino que lo atacas. Va O sea, continuado. Termina este movimiento con un elemento retórico muy, muy bonito, que es esta subida, como es si el alma sube ya al paraíso, porque además Rodrigo en esa época había perdido un hijo, o Sí. una niña, si recuerdo bien, acababa de nacer y había fallecido. Un bebé, sí. Un bebé. Entonces, el concierto, Sí, el segundo termina movimiento así. termina en positivo, muy bonito, En mayor. y entonces... Algo está diciendo de los latidos del corazón. Está también, exactamente, Sí. claro. Y cuando terminas es que claro, aquí- está también insonorizado esto, que yo no puedo... No, yo porque le conozco hace muchos Claro. años y sé lo que me está diciendo sin tener que Pero es eso. explicármelo. Y había fallecido y los armónicos, claro, van como Sí. ralentando. Y Pues terminan. dejas que termina la Es orquesta. muy, muy bonito y cierra, empieza. entonces. Es un solo de guitarra, el inicio. Y ahora empieza Y la ahora orquesta con empieza la un tute orquesta ahí, y ¿no? bueno, continúa, que es un Cuando otro vosotros alegro. hacéis piezas en una guitarra, cuando tocáis, tú tienes que ponerle mucho de ti para darle un sentimiento diferente en función de lo que tengas que tocar. Claro. ¿Y eso, Claro. eso lo haces de una manera instintiva o también lo entrenas? Bueno, hay gente que lo tiene instintivo, hay otras personas que a lo mejor no les sale tan natural y tiene que trabajarlo un poco, pero por lo general, si te informas bien, tienes cultura, tienes esa intuición, lo puedes, claro, lo trabajas para sacarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo tocar algo, esto que es contento, ¿no? Que lo tocas de alguna manera un poquito más, no te digo con el pecho para afuera, pero un poco más... Orgulloso. Sí. Sin embargo, otro momento que estás tocando más... Es más recogido, ¿no? Claro, sí, o más sea, interno. Para que más llegue. doloroso, más... Pero, exacto, sí. Pero claro, la intuición es importante y esa no se puede aprender. Pero la intuición puede ser ayudada con el conocimiento. Exacto. Y ese sí se puede aprender. Sí, Ujú. y puedes La practicarlo, por intuición te supuesto. puede llevar por el camino correcto y por el camino incorrecto también. Uno puede intuir algo, pero bueno, puede que te equivoques. Ya. ¿Entiendes? Pero tú una obra puedes saber qué significa porque te han explicado el Claro. significado, pero hay Uno- algunas otras que no. Bueno, eso es como un libro. Si te puedo poner un ejemplo, un libro de texto, ¿no? Ujú. Y te digo en una oración que dice, ay, qué cansado estoy, ¿no? Y hay un signo de exclamación, pues, ay, quizás, o coma, qué cansado estoy. Hay una coma, ay, qué cansado estoy. Eso, sin embargo, todo el mundo sabe leerlo, ¿verdad? Claro. No puedo decir, ay, qué cansado estoy. Sí. No vas a terminar Y arriba puedes con una entonación. imaginarte bien el Lo que estado de ánimo significa del momento. Que los signos de puntuación, la combinación de las palabras, ya nos han enseñado en la escuela cómo leerlo y cómo entonarlo y lo que significa. Lo Sí. mismo en la música. Cuando tú ves una partitura sin ninguna indicación, pero tienes un diseño ya de las notas, una En manera... función de las notas, ah, sí. Eso es como un texto.
Vale. Y ese texto tiene elementos retóricos, que por eso yo decía antes la retórica de esos armónicos. Y claro, si uno aprende a leer esas cosas, a verlo, ¿Sabes qué significa? ya tienes indicios de cómo interpretarlo. Claro. Luego le pones tu toque personal, tu timing, tu sonido, y claro, ahí va el toque personal, ¿no? Como yo, Mira valga que a la mí siempre me ha redundancia. parecido aburridísimo leer música. Ahora le estoy buscando, estoy encontrando Tiene otra historia. Y sentido. luego lo Tiene básico sentido. también, si tú tienes una canción, una obra en mayor, por ejemplo, al principio, ¿no? ¿Qué te transmite esto? Pues alegría, Optimismo, sí. un poco más, Sin sí. embargo, luego yo te toco aquí, hago así. Claro. ¿Y qué te da? Pues, ¿sabes? Es algo un poco más triste, o sea, te Sí, imaginas a lo sí, mejor sí. unas imágenes Lo que sea. diferentes, Ujú. más melancólico, más tristeza. La música como lenguaje, si se comprendiera así o si se educara así, todo el mundo tendría acceso a ello. Regresando al tema inicial que estábamos Sí, hablando. antes. ¿Qué sí. pasa? Es que la enseñan como algo de fondo, que es lo que pasa con el reggaetón, que la gente no se identifica. Y luego, hablando, hay filtros y todo, pero si la gente supiera, ¿no? Comprenderlo, pues dice, no, este sí, este reggaetón está bien, el otro no. Sí. No, ¿por qué me pones esto aquí en este lugar? ¿No? ¿Por qué no lo pones allí? Y Bien, es siempre como- llegamos a la misma conclusión y educación, tesitura. educación. Sí. Porque la Biblia no la vamos a leer en el medio de una fiesta. No. ¿Sabes? No vas a leer los pasajes de la Biblia en el concierto de Bisbal, por así decir. No vas O a el leer- concierto, no va la los Biblia conciertos leída ahí. de las fiestas del pueblo que se hacen aquí en No, la plaza, pues no exactamente, vas a es que poner es algo eso. muy tristón, ¿no? Vas a ver O sea, que vas a todo poner está más tan marchita. mezclado y tan mal. Y es de nuevo enfoque y educación. Sí. A Vale. lo que tenemos, lo que esperamos siempre que al menos trabajamos todos, como ustedes Sí. también, y lo hacen muy bien, para eso, porque nosotros le damos clic a las cosas que yo lo veo desde fuera. Sí, 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 el lo viste certamen de desde fuera. aquello, no sé qué, yo Sí. siempre, claro. Muy bien, así me gusta. Una cosa más. Este año, supongo que ha sido a nivel mundial, se ha dado a la mujer más protagonismo en Ujú. muchos ámbitos que quizás antes no la tenía. Mm. Tú como mujer, y ahora sí que no me puedo contestar Marco, No. tú como mujer en este mundo de músicos, Ujú. hay más músicos que músicas, ¿no? Sí. Hay más Eh, guitarristas, ¿Has chicos. tenido algún tipo de problema? Bueno, yo por suerte problema no he tenido, pero sí que a veces te das cuenta que la gente tira un poco más como que, la guitarra es un instrumento que lo tiene que tocar un hombre, ¿no? O sea, depende de con quién hables, hay gente a lo mejor un poquito más tradicional, un poquito más chapada a la antigua, digámoslo, ¿no? Ujú. Que lo ve un poquito más extraño, ¿no? Pero por suerte últimamente están saliendo más chicas, están saliendo porque se ve que pueden tocar bien, o sea, no solamente los hombres pueden tocar bien, las mujeres también. Es más, hay muchas mujeres que pueden ser mucho más, pueden transportarte mucho más emociones cuando tocan que un propio hombre que puede parecer un poco más frío, ¿no? O sea, Ujú. pero no estoy realmente haciendo diferenciación, estoy solamente poniéndolos a nivel de que ambos pueden hacerlo perfectamente bien, ¿no? Y por suerte ahora hay más chicas, hay más mujeres que están tocando y hay más festivales que están incluyendo las mujeres. Hay también festivales que son solamente de mujeres también. A mí eso no me ¿Pocos? gusta tampoco. No, porque No. es lo que tú decías. Va al otro extremo. Claro. Va al no otro puedo hablar extremo, por- sí. Yo Es en verdad, eso... verdad, que tú no puedes hablar. No olvidé. Sí, los están haciendo, supongo que pues eso, pues hará gente pues que quiere promocionar un poquito más la mujer. O sea, yo, para mi punto de vista, yo lo veo igual. Hombre y mujer, los dos tienen el mismo derecho y pueden hacerlo de igualmente bien. Ujú. Todo, ¿no? Hay más mujeres, ahora las mujeres tienen tendencia a estudiar y a ponerse a estudiar música o cualquier otro instrumento, más ahora que antes o no. Pues no lo sé. ¿Quién es más veré- docente de vosotros? Tú eres más docente. Ya puedes hablar, Sí, ya sí, Ya hablo sí. por la- puedes- Déjala, ya vamos a hablar. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo que hable un poquito. No debería existir nunca una diferenciación No. en el proceso de aceptación de un estudiante en una institución. Ya. Nunca. Porque lo que se debe mirar siempre es cuánto de potencial hay para desarrollar. Ujú. Y bueno, si existe ese potencial y hay una actitud, pues bienvenido, ¿no? Es igual, de qué Debería- sexo sí, sea. para nosotros es igual. Sí. En ciertos países eso todavía no ocurre, Ujú. pero debería ser. Hay que tener cuidado, como decíamos antes. El péndulo estuvo por muchos años en la historia de este lado casi, ¿no? Ujú. Ahora el peligro es que cuando lo sueltes va todo al otro lado. Sí, Que no, tampoco eso es no es necesario. correcto. Tampoco está Eso bien, no es porque entonces correcto. tanto el machismo como el feminismo a los extremos
Vamos a dejarlo en medio, ¿no? El péndulo. Claro, es que debería ser así y ya quedarse aquí. Ahí Eso quedarse. es lo que sucede, que ahora está todo del otro lado. Ya no podemos hablar de señoras y señores, ahora hay que hablar, no sé cómo se dice, ahora una palabra nueva que van a inventar para que no sea... Es muy complicado. Eso es un tema, ¿no? Es muy complicado. Pero no hay, o se está tratando de que no haya diferenciación, porque realmente no existe, como potencial no existe. Bien. A ver, los proyectos de futuro que tenemos. Muchos. Sí, bueno, ahora el verano, bueno, después de aquí él tiene que irse para Italia. La semana que viene. Pero ¿La semana que viene ya? Por 4 días y vuelvo. Bueno, pero él vuelve, así que estaremos aquí para las fiestas también. Vale. Tenemos proyectos, tenemos grabaciones hasta septiembre, octubre, tenemos 3 discos que grabar, ella un disco solo. Tenemos un disco de dúo, yo un disco y solo. El disco de solo también. Y tenemos además un festival que hemos iniciado en Austria, un festival de guitarra internacional que ya tiene muchos seguidores en el internet, el primer festival internacional de guitarra, festival y concurso en Austria. Espera, ¿cómo es esto? Que hacéis. Sí, vosotros sois los organizadores. Lo estamos organizando, sí, será para diciembre. Además de todas las cosas que hacemos y nos parecían pocas, nos hemos metido en la boca del león así, pero completa, o sea, él en lugar de dormir 5 que dormía 5 horas, ahora duerme 3. Ahora me toca dormir menos. Y es que, claro, estamos organizando nos habían propuesto hace un tiempo llevar el festival de aquí, pero al final aquello cambió y ellos decidieron continuarlo hacerlo ellos. Y nosotros dijimos, bueno, bien, pues hacemos nuestro festival allí. Muy bien. Y estamos iniciando este festival que tendrá lugar del 3 al 7 de diciembre de este año y tendrá lugar cada año con un concurso. Y bueno, Klagenfurt es una ciudad que está hermandada con Tarragona, ¿sabes? Es decir, donde no lo sabía. Sí, estas dos ciudades son hermanas. Una ciudad tiene más o menos la misma cantidad de habitantes. Son ¿cómo se dice? Sí, equiparables. Parejas, ¿no? Equiparables, claro. Y era la idea en aquel momento establecer un link entre las dos. Muy bien. Pero bueno, lo estamos haciendo allí y ya teníamos otros proyectos que estábamos hablándolos y hoy cuando entramos aquí en esta institución y vimos lo bien que están y toda la situación fantástica que tienen ahora, pues hay otros proyectos también con ustedes que están en mente. Ahora tengo que ponerlo. Está hablando de la técnica, ¿eh? Estamos hablando de la técnica. Claro, de la técnica sí, porque la calidad humana se mantiene igual. Sí. Y esa ojalá que no cambie. Rápido. Y además como el director tiene 45 años, le va a demorar mucho a jubilarse, ¿verdad? ¡Y tanto! Ya te lo contaré. Tiene lo mismo que 17, que la vez. Exactamente. Y los 35 míos, esto se va a mantener así. Y nada, tenemos ya unos proyectos que veníamos hablando hace un tiempo, pero ahora creo que es el momento, la constelación está bien para hacerlo, sí. O sea, este festival será, dices, en diciembre, es un segundo. El nuestro ya, el vuestro. Les vamos a mandar informaciones también. Sí, mándanos, claro que sí, porque ahora es a nivel mundial todas las... Claro, como en Facebook y todo eso. Con todo esto es a nivel mundial. Los proyectos que tenemos y también con ustedes, ni el eclipse de hoy los va a tapar. El eclipse debe que está la luna roja. Sabes que va a haber un eclipse. Sí, tanto que lo sé, que lo sé. Ya verás. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero como me han dado cancha desde allí, me han dado cancha y como estamos mudos, aquí la que menos habla es la Anabel, pobrecita. Y no porque sea machista, porque el que se ponga contra las mujeres le rompe el cuello. Algo le hago. Yo la ayudo, yo la apoyo. Bueno, la cosa està que nosaltres els volíem convidar per al carinyo que li tenim, per la qualitat que tenen, com hem dit, humana i també artística. La Anabel estarà diumenge al concert de clausura i demà, dissabte, estarà fent una masterclass el Marco Tamayo sobre aquest instrument que s'estimen tant que fins i tot faran aquest festival ells al desembre a un lloc que està una mica lluny, està lejos, ¿no? Bueno, de aquí a como a 1.600 kilómetros. Bueno, pues tampoco está tan lejos. Si alguien quiere ir, pues puede ir. 16 horitas en coche. 16 Vale, muy bien. ¿Y hacéis un concurso? 12. También. ¿Sí? Sí, se va a hacer un concurso también donde van a ver... Yo lo hice en 12. Hice en 12 horas. Que él dice 12. No ha dicho 12, nada, no ha dicho nada. Tránsito, no ha dicho nada, no. ¿Qué? Bueno, un concurso donde va a haber un límite de edad, por supuesto.
van a haber como 15 participantes. Previamente vamos a hacer una selección, obviamente, por 15 internet. seleccionados habrán, Sí, eso porque quieres claro, decir. porque si de repente vienen y te aparecen 50 participantes, pues no tienes espacio donde ponerlos a todos, Tenemos ¿no? días suficientes Entonces tenemos para un escucharlos máximo a de todos. plazas, entonces va a haber un jurado invitado que van a ser los propios artistas que van a tocar también por las noches. Muy bien. Y bueno, pues se va a desarrollar por todo el festival, van a haber pues masterclasses, conferencias. Los premios serán, el primer premio tendrá 3.500 euros, el segundo 2.500 euros, el tercer premio 1.500 euros y además conciertos en otros países, uno en Austria, La grabación de un CD disco en Los California. Ángeles, En California con también. un amigo nuestro que es ganador de Grammy latino, ya Sí. 2 veces, que estudió conmigo en la escuela. Ay, qué Y bien. vive ¿no? aquí en Cuba. Nosotros los cubanos somos peores que los judíos. Peores o Dios mejores, mío. ¿no? No lo digas en el sentido- sentido. No, no en Yo- sentido peyorativo, al contrario. En el sentido al contrario. bueno. Al contrario. Bueno, pues nos despedimos con algo de música. ¿Te Ahora le parece? toca a Marco. Ahora le ¿Quieres que toca a toque yo? Marco. Hombre, claro. Me Es- faltaría es tu más. guitarra, es tu Pero aquí nos guitarra. compartimos Te la presto. todo. No solamente Sí. la cocina. Exactamente. Exacto. Bueno. Una versión recortadita. Muy cortadita, muy cortadita. Muy bien, fantástico. Esta piececita porque ya sé que estamos muy fuera de tiempo. Sí, estamos muy fuera de tiempo, Los pero no hay ningún recuerdos- problema. Recuerdos de Recuerdos la de- Alhambra, de compositor Francisco español Tárrega. Francisco Tárrega. Sí. Una cosa, ir a vuestra casa significa estar todo el día escuchando guitarra. No. No. Pero podría ser. No. Bueno, depende de la Podría época. ser. Si tenemos que prepararnos muchas cosas nuevas, Tenéis sí. que ensayar. Sí, pero hay otras épocas que un poquito menos. Nos verás más bien bebiendo vino, cocinando. En la cocina De no relax. tocamos, sí, claro. En la cocina no. No. Depende de la época, claro. Lo que venir a casa se implica es tomar vino y Sí. a tomar algo, eso sí. Eso y sí. la guitarra también, Comer claro, bien y pero beber bien. ¿sabes? Bueno, chicos, que siempre es un placer de veras compartir un poquito de vuestra vida. Y para nosotros. Muchas gracias. Y Un honor que para nosotros. nos vemos, que se pongan los auriculares. ¿Que me No, los ponga? no, me está diciendo algo. Yo tengo que esta es la sintonía que ens van regalar. Ens van regalar, vosotros no habéis escuchado. La Yo sintonía, acabo de escucharlo ahora. la sintonía que nos regalaron en directo el año pasado fue. ¿Ah, sí? Sí, que nos regalasteis, que nosotros ponemos muy a menudo como Qué jingle. bien, qué bien, qué bien. Porque nos hizo muchísima ilusión. Y a Y nosotros. creo que hace 30 años que estamos en esta casa y creo que es el regalo más bonito que nos han hecho. Muchas de verdad. gracias, muchas gracias. Ahora lo escucharán ellos por fuera, creo que sí. A ver. ¿Son estos dos? ¡Qué buenos son, eh! ¿Has visto qué buenos son?
Y eso fue muy rápido hecho, que lo sepas, porque aquel Sí. día que nos encontró dice, te voy a hacer aquello. Lo sabemos, dice- lo sabemos que fue en un plis plas. Sí, y además de Imagínate. oído, de oído. Y de oído encima, Dios Sí, mío. no teníamos partitura. Además, Eso. súper Es verdad. divertido de tocarlo, súper divertido, de verdad. Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. A Nos ustedes. Gracias a vemos este fin de semana en todos sitios. Muy bien. A ustedes que mireu tot el que tenim aquí i nosaltres estem super orgullosos d'ells. Ja ens veurem. Gràcies. Muchas Gràcies. Gracias. Gracias.